Recientemente recorrieron el mundo noticias de la terrible crisis social que hay en Afganistán, lo que trajo a la mesa la vieja conversación de religión versus paz social, entendiéndose al Islam y a los musulmanes como terrorismo y terroristas. Y déjenme decirles que están completamente equivocados con este pensamiento. En el canal Los Liberales y Platzi, entre otros, hablaron de las causas históricas del problema en Afganistán. Pueden dirigirse a sus canales para un entendimiento más histórico del tema. Yo explicaré por qué pasó esto, cómo se pudo evitar, cómo se puede solucionar, quiénes deben solucionarlo, cómo evitar que eso pase en cualquier país, quién se podría beneficiar en estas situaciones y quién es el enemigo real en el fondo de esta cuestión. Los talibanes son un movimiento y una organización extremista islámica. Están armados militarmente y hace muchos años que vienen haciendo un trabajo social y militar a fin de extender sus ideales por el país y tener el control del mismo. Sorprendentemente, han estado teniendo éxito sin grandes hazañas bélicas. Sin embargo, el problema que fue noticia mundial fue el asalto a Kabul, la capital del país. Como ya dije, pueden remitirse a los canales antes mencionados para entender el origen de los talibanes y conflictos anteriores a estos. En mi caso, solo me basta decir que los talibanes están armados hasta los dientes con tecnología de punta, gracias a la gestión de Estados Unidos, y esta es técnicamente la única razón por la que los talibanes tuvieron éxito. La lucha de los gringos contra Osama Bin Laden y posteriores operaciones en Afganistán dejaron en el país muchísimas bases militares, armamento e insumos de guerra. De no ser por la policía mundial, los talibanes estarían al mismo nivel militar que las fuerzas del gobierno afgano, y las atrocidades que ocurren allí no habrían sucedido. Se podría haber evitado si Estados Unidos no se metía en Afganistán. Hace muchísimos años los gringos estaban en el mismo bando que los talibanes y los llenaron de poder militar. Fue como inyectar esteroides en grandes cantidades a un monstruo que momentáneamente convenía que fuera mi amigo. Obvio que ahora Estados Unidos no está de acuerdo con los talibanes, pero los errores ya se cometieron. Esto es lo que pasa cuando en las internas de un país alguno de los bandos recibe ayuda de algún gigante internacional. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Lamentablemente en una situación así no queda otra solución que una violenta revolución armada. Es triste, pero los talibanes son un leviatán lleno de esteroides que se hizo con el gobierno para ser todopoderoso. La única forma de resolverlo es exterminar a los talibanes, a menos que ellos mismos deseen abandonar su extremismo religioso y el autoritarismo como sistema político. Quienes deben llevar esta revolución son los mismos afganos. Es el pueblo de Afganistán quien debe resolver este problema. Que Afganistán reciba ayuda de Estados Unidos, la OTAN, China o algún gigante militar calmará a corto plazo el problema, pero volverá a traer otro problema mayor en un par de años. La forma de evitar que esto ocurra en cualquier país, o cómo se podría haber evitado esto en Afganistán, es simple. Estamos acostumbrados a que el gobierno sea el único prestador de seguridad y defensa, es decir, que la única protección de cualquier país es la policía y el ejército, y si no, es algún grupo guerrillero, mafioso o terrorista. Y esta situación es peligrosísima. Les doy un ejemplo. Joao vive en una favela de Brasil y cuando está en una situación en la cual su vida corre peligro, sus únicas opciones son pedir ayuda a los narcos de la favela o pedir ayuda a la policía de Brasil. Y obviamente pedir ayuda a uno será estar en contra del otro. Lo ideal sería que Joao tenga derecho a libre portación de armas para velar por su propia defensa, al mismo tiempo que existan empresas policiales privadas y compitan con la policía del Estado en el mercado, a fin de que la competencia aliente a que las policías ofrezcan servicios de alta calidad a un buen precio. Esta escena de la competencia policial en el mercado y la libre portación de armas solo sería posible en un escenario donde la economía del país es sana y está en crecimiento. En resumen,
Se pueden evitar problemas como los de Afganistán si la economía del país permite que todos tengan un trabajo rentable que les dé suficiente dinero de pagar su servicio policial y sus armas para legítima defensa. Ustedes, bien ignorantes, me dirán, pero así sería más fácil que haya terroristas como los talibanes. Pero no es así, dado que los talibanes son tan fuertes porque Estados Unidos les ayudó a hacerlo. Y porque los afganos no estaban armados desde sus casas y no había policía privada contratada por cada ciudadano afgano. Porque de haber sido así el caso, en los primeros asaltos, los talibanes habrían sido exterminados y habrían abandonado sus operaciones extremistas. Para ir cerrando el video, quiero contarles quiénes se benefician en estas situaciones. Para más teoría económica política, les recomiendo leer La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Al comienzo del libro, Hazlitt explica cómo la guerra destruye la producción y daña irreparablemente la economía. Siempre. Sin olvidarnos de cada persona que pierde su vida en ellas. Casi siempre en contra de su voluntad. Entonces, si esto ocurre, ¿quién carajos estaría de acuerdo con una guerra? Hay que saber que los únicos beneficiados en una guerra son los productores de armas, municiones, vehículos de guerra, insumos de guerra en general, etc. Las armas, balas y bombas no salen de la nada. Alguien las debe producir. Y los principales clientes de las empresas de insumos de guerra son los gobiernos. Todos los gobiernos lo hacen siempre. A los empresarios que trabajan para el Estado se les llama empresarios. Son empresarios de siempre que nunca irán a quiebra porque su único cliente es una organización que jamás irá a quiebra, o sea, el Estado. Y al mismo tiempo son los estados más grandes quienes influencian guerras o participan de ellas internacionalmente por puros intereses políticos, ya sea para mantener en el poder a algún presidente, mantener en auge algún partido político, dominar cierta zona, mantener en alto cierta ideología, etc. Todo joven anhela enamorarse, vivir con amor, amado o amando. Tener dinero para complacer sus deseos, viajar, conocer, explorar, cumplir metas y sueños. Nunca desearía aprender a usar armas para morir por su país, a menos que se le enseñe que ese es su deber aún desde niño. En estos problemas bélicos solo se benefician los empresarios que producen insumos de guerra y los partidos políticos de los países más poderosos del mundo. Para terminar, suscríbanse a mi canal y compartan el video si les ha impactado e interesado esta información. El enemigo real y principal en esta cuestión no es la religión, sino el gobierno. Ya bien decía Jesucristo, ese Jesús de Nazaret de antaño, como está escrito en la Biblia, cuando intentaban ponerlo en aprietos legales en aquella época. Jesucristo respondió en aquella ocasión, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. El Islam es una hermosa religión de gente pacífica, amorosa, respetuosa, trabajadora y amable, tal como cualquier otro pacífico religioso que busca vivir moralmente bien según sus creencias, para alcanzar la salvación que profesa. El momento en el que alguien mezcla la religión con el Estado, ocurren estas atrocidades como los talibanes y su ley Sharia, o ley islámica. Esta atroz y abusiva ley que impusieron en el país, la cual esclaviza tanto hombres, pero sobre todo mujeres. Ley que es similar, si no igual, a las leyes que los católicos promulgaron en pleno feudalismo, o más bien en el apogeo romano y su Iglesia Católica Apostólica Romana. El problema está en el Estado en todas sus formas, monarquías, aristocracia o república democrática, dado que el Estado es el único organismo capaz de decidir qué es legal y qué no, qué se hace y qué no se hace, cuándo hay guerra y cuándo no, cuándo esclavizar al país o cuándo liberarlo. El Estado fue, es y será siempre un monstruo cuyas intenciones cambian de acuerdo a los políticos de turno que asumen el poder, por medios democráticos o mediante revoluciones. Y mientras
este monstruo gigantesco y terrible sigue estando presente en cada país del mundo, siempre van a haber grupos que lo van a intentar dominar mediante la política o mediante revoluciones armadas, como en el caso de los talibanes en Afganistán. Les aseguro que un mundo sin religión no sería muy distinto al actual, pero un mundo sin Estado sería uno donde no hay guerras por ningún lado. Obviamente conflictos, pero jamás como los que ocurren hoy en Afganistán. Comenta cuáles son tus propias conclusiones. No te olvides de pasar por el canal de los liberales, Platzi, Alex Tienda o Memorias de un Pez, dado que ahí encontrarás más información histórica, política y económica del tema. Te recomiendo este video de ¿Por qué el enemigo es el Estado? Te mando un saludo anarquista y hasta la próxima.